Bienvenidos al tercer video del módulo de locomotor. En este caso vamos a ver generalidades de articulaciones. Para empezar, vamos a empezar como siempre con las definiciones, ¿sí? Entonces, yo siempre tengo que poder saber en anatomía a qué me estoy refiriendo. En este caso, cuando estoy hablando de una articulación, me voy a estar refiriendo a aquellas distintas partes del esqueleto que se vinculan entre sí mediante distintos tejidos y estructuras, ¿sí? Son básicamente conexiones interóseas. Estas articulaciones, o sea, estas conexiones, pueden darse entre dos huesos o más, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, acá tenemos una vista anterior, un esquema de una articulación glenohumeral, ¿sí? En la que vemos que se articulan dos huesos. Por este lado vemos al húmero, ¿sí? Y con su cabeza, y de este lado vemos a la escápula con su cavidad glenoidea, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de articulación en la que solamente intervienen dos huesos, vamos a tener una articulación de tipo simple, o sea, es una articulación simple. Cuando yo tengo una articulación en la cual intervienen más de dos huesos, como por ejemplo en este esquema que tenemos acá, que es un esquema de vista anterior de la articulación del codo, voy a tener lo que conozco como un complejo articular, o lo que es lo mismo, una articulación compuesta, ¿sí? Y acá hay que estar muy atentos, ¿por qué? Porque no es lo mismo un complejo articular que una articulación compleja, ¿sí? Ya vamos a ver la diferencia un poquito más adelante en el video, pero les adelanto que una articulación compleja es aquella que tiene su cavidad sinovial dividida por algún medio de coaptación, ¿sí? En cambio, un complejo articular es una articulación que está compuesta por más de dos huesos, ¿sí? O lo que es lo mismo, una articulación compleja. Entonces, de este lado tenemos una articulación simple, articulación glenohumeral, con dos huesos. De este lado tenemos una articulación compuesta o complejo articular con más de dos huesos. Una vez que sabemos qué es una articulación, podemos pasar a clasificarlas. Y vamos a poder clasificar las articulaciones de acuerdo a dos criterios grandes. Uno es de acuerdo al movimiento y el otro es de acuerdo al tejido interpuesto entre las superficies articulares. En cuanto a lo que es el movimiento, tengo dentro de esa categoría dos clasificaciones. Una, de acuerdo a si se mueve mucho, poco o nada, ¿sí? Es decir, si la articulación es móvil, semimóvil o inmóvil. Y por otro lado, la puedo clasificar de acuerdo al grado de movilidad. Y acá es donde voy a aplicar lo que vimos en la clase de generalidades, ¿sí? Es decir, los ejes. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que los ejes no solamente servían para formar los planos que utilizábamos en planimetría, sino también para clasificar a las articulaciones de acuerdo a su movilidad? Entonces, si una articulación se mueve en un eje, va a ser una articulación uniaxial. Si se mueve en dos ejes, va a ser una articulación biaxial. Y si se mueve en más de dos ejes, va a ser una articulación multiaxial. Vamos a ver después que con respecto a lo que es el tejido interpuesto, vamos a tener una clasificación que se va a llamar diartrosis, ¿sí? Que van a tener un espacio entre ambos huesos, una cavidad, o sinartrosis, que van a ser aquellas que van a tener algún tipo de tejido interpuesto que no va a ser un espacio, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la clasificación primero del tejido interpuesto, ¿sí? Recuerden que tenemos dos, sinartrosis y diartrosis. Algo importante a aclarar antes de seguir con la descripción de cada una de estas es que antes lo que es sinartrosis y diartrosis, junto con otra palabra que es anfiartrosis, eran términos que se utilizaban para hablar acerca de la movilidad de una articulación. Entonces decían que una articulación de artrosis era una articulación muy móvil, una anfiartrosis, una semimóvil, y una sinartrosis era inmóvil. Eso cambió. Hoy en día, diartrosis y sinartrosis son palabras que se utilizan para la clasificación de acuerdo al tejido interpuesto entre las articulaciones, ¿sí? La única palabra que conserva su significado anterior es anfiartrosis, que es un término que podemos utilizar para hablar de una articulación que es semimóvil, ¿sí?
Pero no se confundan porque tal vez lo pueden leer en algún lado a esto de que las sin artrosis son articulaciones inmóviles y que las diartrosis son articulaciones móviles, como si ese fuera su significado, ¿sí? Vamos a ver que va a haber una correlación, ¿sí? Es decir, que las articulaciones diartrosis van a ser móviles, pero hoy en día la palabra diartrosis no significa directamente ser móvil, sino que es un tipo de clasificación de acuerdo al tejido interpuesto, ¿ok? Entonces ahora sí podemos largar. Empezamos con sinartrosis. Entonces, las sinartrosis van a ser articulaciones que van a tener como tejido interpuesto entre ambas superficies articulares alguno de estos tres elementos, ¿sí? Ya sea hueso, un tejido fibroso o un tejido cartilaginoso, ¿sí? Si lo que yo tengo es hueso, ¿sí? Es decir, hueso con hueso más hueso, lo que voy a tener es una sinostosis, ¿sí? Y básicamente el ejemplo que tenemos de sinostosis es, por ejemplo, la unión del esfenoide con el occipital. Ahora vamos a ver que nombramos todos estos nombres de articulaciones y uno va a decir, por favor, ¿qué me están diciendo? No me lo voy a acordar jamás. Lo importante ahora en este video no es que se aprendan estos ejemplos, ¿sí? Sino que ustedes puedan entender qué tipo de tejido hay entre cada articulación y con el tiempo y el correr de los TPs y el correr del estudio se van a aprender qué articulación es una sinostosis, qué articulación no lo es, etc. ¿Sí? Ahora, en lo que quiero que se centren es en poder retener que cuando yo tengo entre las superficies articulares hueso, la articulación se llama sinostosis. Ahora, cuando yo entre las superficies articulares tengo tejido fibroso, voy a tener más tipos de articulaciones, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, suturas, ¿sí? Las suturas van a ser, por ejemplo, estos accidentes, no son accidentes, son en realidad es la articulación que vemos acá en el cráneo, ¿sí? Estas son suturas. Las suturas van a después clasificarse de acuerdo a la forma que tienen, ¿sí? La sutura es plana, si es como más armónica, es escamosa si parecen escamitas, es dentada si tienen como dientitos, como por ejemplo acá, ¿sí? Y esquindilesis es un tipo único de articulación que es la del esfenoides con el vomer, huesos que van a conocer cuando vean cráneo, si no se desesperen, ahora sí esto no suena para nada. Pero bueno, para que ya lo vayan sabiendo, ¿sí? Ahora ustedes me van a decir, pero ¿cómo puede ser si yo acá estoy viendo hueso con hueso? ¿Cuál es el tejido fibroso que está entre estas articulaciones? O sea, entre estas superficies articulares. Bueno, esto tiene que ver con el desarrollo. Cuando somos chiquitos, cuando recién nacemos, entre estos huesos hay tejido fibroso, que después, con el tiempo, y la unión de los huesos entre sí va desapareciendo y al final quedamos hueso con hueso, ¿sí? Por eso es que decimos que estas articulaciones son tipo fibrosos, porque en el principio tenían una mayor cantidad de tejido fibroso, ¿sí? Seguimos con el otro tipo de articulaciones y vamos a ver ahora a las sindesmosis. Las sindesmosis van a ser aquellas articulaciones en las cuales yo tengo hueso más hueso y ligamento, ¿sí? Voy a tener hueso, hueso y un ligamento que los está uniendo. Pero solo ligamento, no voy a tener cápsula, no voy a tener nada más, es solo hueso y ligamento. Y el siguiente tipo es la membrana interósea. La membrana interósea va a ser una membrana fibrosa que se va a interponer entre los bordes de dos huesos, ¿sí? Y los va a unir. El ejemplo claro es, por ejemplo, el de la diáfisis del radio con la diáfisis del cúbito que van a ver en antebrazo. Y el otro tipo de articulación fibrosa es la gonfosis, que también es una articulación muy particular, que es básicamente la articulación del diente con el alvéolo dentario, ¿sí? Que puede estar en la mandíbula o en el maxilar. Es decir, esta articulación de acá. Pasamos de las fibrosas y nos vamos a las cartilaginosas. Estas son las articulaciones que van a tener cartílago interpuesto, ¿sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, la sincondrosis, que van a ser, el ejemplo más claro es el de las costillas con el cartílago costal. Y es básicamente, tengo hueso
cartílago, hueso, ¿sí? Es decir, esternón, cartílago costal, costilla. El cartílago epifisario es una articulación que se da en el desarrollo, ¿sí? Cuando están creciendo los huesos, que después ya no la tenemos más. Así que esta es del desarrollo. Y la sínfisis es un tipo de articulación en la cual yo voy a tener un pequeño disquito fibroso, ¿sí? Entre las dos superficies articulares. Por ejemplo, las del pubis o las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, que se ven después en el TP de dorso. Entonces, ¿cuál es la conclusión de las articulaciones sin artrosis? Es que básicamente van a ser aquellas articulaciones en las cuales yo voy a encontrarme entre las superficies articulares alguno de estos tres tejidos: hueso, tejido fibroso o cartilaginoso. Seguimos ahora con la siguiente clasificación, que van a ser las articulaciones diartrosis. ¿Sí? Las diartrosis también las vamos a conocer como sinoviales, van a ser sinónimos, y son aquellas en las cuales yo me voy a encontrar con una cavidad entre ambas superficies articulares. Y vamos a tener a todos estos géneros que tenemos acá: plana, cilíndrica, bicondilia, celar, elipsoidea y esferoidea. Sí, y dentro de lo que es las cilíndricas vamos a ver las trocoides y gínglimo o troclear, que es lo mismo. Bueno, y vamos a ver cuáles son las características de las articulaciones de artrosis. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando yo sé las generalidades de una articulación como las de artrosis, me voy a facilitar muchísimo más el estudio, ¿sí? Porque yo voy a poder aplicar esas generalidades a todas las articulaciones que yo lea que son de artrosis. Y ya voy a tener un montón de información que voy a poder aplicar al estudio de las articulaciones sin tener que estar aprendiendo todo de memoria sin comprender. Entonces, articulaciones de artrosis son lo mismo que sinovial y básicamente lo que tienen es una cavidad entre las superficies articulares, ¿sí? Como se ve acá y como se ve acá. Bien, entonces van a ser articulaciones que tienen una cavidad interpuesta, que van a tener en las superficies articulares, o sea, recubriendo esas superficies, vamos a tener cartílago y hialino. Van a estar envueltas por una cápsula, ¿sí? Que las cubre como si fuera un manguito, ¿sí? Sosteniendo a estas dos superficies articulares que están separadas, ¿sí? La sostiene la cápsula. Vamos a ver que esa cápsula está rodeada por dentro de una membrana sinovial, que esta cavidad cerrada por la cápsula va a estar rellena de un líquido, que es el líquido sinovial. Y vamos a ver que finalmente la cápsula va a estar reforzada por una serie de ligamentos, ¿sí? Que cumplen eso, ¿sí? Cumplen función de refuerzo de la cápsula. Y obviamente también van a limitar los movimientos de aquella articulación en la cual me encuentre con este tipo de ligamentos. Entonces, cuando yo pienso en una articulación de artrosis o sinovial, me tengo que acordar de todos estos elementos que acabamos de nombrar: la cavidad, la cápsula, la membrana, el líquido y los ligamentos que refuerzan la cápsula. Vamos a poder clasificar a las de artrosis de acuerdo a la geometría de sus superficies articulares. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a ver que cada hueso va a presentar alguna cavidad o una superficie, mejor dicho, no todas van a ser cavidades, va a presentar una superficie articular con una forma determinada, la cual se va a enfrentar a otra superficie articular que va a tener la forma que le corresponde para poder articularse, así como si fueran las fichitas de un rompecabezas. De acuerdo a la forma que tenga cada una de estas articulaciones, o sea, de acuerdo a la forma que tenga cada una de las superficies articulares de la articulación, mejor dicho, yo voy a poder tener distintos géneros de articulación, ¿sí? Entonces, cuando yo vea que mi superficie articular es un segmento de esfera, la otra superficie articular que la va a recibir va a ser una superficie cóncava, a la cual vamos a conocer como
cavidad glenoidea, ¿sí? Entonces, cuando yo vea que tengo un segmento de esfera y una cavidad glenoidea, lo que voy a tener es una articulación de género esferoidea, ¿sí? Esta es esferoidea. ¿Y cuál es la cuestión con esto de la geometría de las articulaciones? Bueno, que a cada articulación, a cada superficie, le voy a poder asignar una cantidad de ejes y a esos ejes le puedo asignar un par de movimientos. ¿Me van siguiendo? Entonces, por ejemplo, a una articulación esferoidea, yo cuando analizo los movimientos de ese tipo de articulación, voy a ver que esos movimientos se van a realizar en 3 ejes, ¿sí? Voy a tener un eje que va de anterior a posterior, ¿sí? O sea, el eje antero-posterior. Voy a tener un eje lateral y voy a tener un eje longitudinal. Y cada eje está asociado a un par de movimientos. El eje antero-posterior está asociado a los movimientos de abducción y aducción. Abducción es alejar el miembro del tronco de la línea media y la aducción es acercar al tronco, o sea, acercar el miembro al tronco. Entonces, si yo veo que una articulación tiene asociada a ella un eje antero-posterior, voy a saber que esa articulación hace abducción y aducción. El otro eje que tiene esta articulación asociado es el eje lateral. Por lo tanto, esta articulación va a estar asociada a 2 movimientos, que van a ser la flexión y la extensión. ¿Sí? El eje lateral está asociado a la flexión y a la extensión. Y por último, la articulación esferoide tiene otro eje asociado, que es el eje longitudinal, al cual se le asocian los movimientos de rotación interna y externa. Por lo tanto, si yo quiero agregarle todas las palabras que estuvimos aprendiendo hasta ahora, puedo decir que una articulación esferoidea es una de artrosis, es decir, que va a tener una cavidad sinovial, sus superficies articulares van a estar rodeadas o cubiertas, mejor dicho, por cartílago hialino, van a tener una cápsula articular, esa cápsula va a estar cubierta por dentro por la membrana sinovial, la cavidad dentro de esa cápsula va a estar rellena de líquido sinovial y la cápsula va a estar recubierta por ligamentos que la refuerzan. Esta articulación esferoidea está asociada a 3 ejes, por lo tanto es una articulación multiaxial. Y como está asociada al eje antero-posterior, puede hacer aducción y abducción. Como está asociada al eje lateral, puede hacer flexión y extensión. Como está asociada al eje longitudinal, puede hacer rotación interna y externa. Fíjense todo lo que ustedes saben simplemente con leer que una articulación es esferoidea. Si es diartrosis, esferoidea. Ya van a saber qué elementos van a tener como superficies articulares, porque conocen la geometría. Van a saber cuáles son los medios de unión. Lo único que van a tener que hacer es agregarle los nombres particulares de cada articulación. Y van a saber qué movimientos puede hacer porque ya saben los ejes a los cuales está asociada la articulación. Si yo, por ejemplo, ahora paso a una articulación con una geometría distinta, voy a ver que ya empiezo a perder la cantidad de ejes. Por ejemplo, si paso a una articulación elipsoidea, voy a ver que esta articulación tiene asociada los ejes antero-posterior y lateral solamente. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo un segmento de esfera, tengo más como un huevito, ¿sí? La cavidad que lo recibe sigue siendo una cavidad glenoidea con la formita de huevito correspondiente para esta elipse, ¿sí? Y como tengo un eje antero-posterior, yo ya puedo saber que esta articulación va a ser abducción y aducción. Y como tengo el eje lateral, ya sé que esta articulación va a ser flexión y extensión. No tiene un eje longitudinal asociado, así que rotación interna y externa no va a poder hacer. Y como tiene 2 ejes, es una articulación biaxial. Entonces, cada vez que yo lea que una articulación es elipsoidea, ya voy a saber qué movimientos puede hacer. Si, por ejemplo, yo me voy a las articulaciones cilíndricas, me tengo que acordar que tengo 2 géneros. Las trocoides, ¿sí? Que van a ser un cilindro al cual lo recibe como un medio cilindro hueco, ¿sí?
Y esta articulación tiene solamente asociado el eje lateral, por lo tanto solo puedo hacer flexión-extensión. Entonces cada vez que yo me encuentre con una articulación troclear, voy a saber que lo que estoy viendo es una articulación que va a hacer flexión y extensión y es uniaxial. Ahora, si me voy a las articulaciones trocoides, ya veo que cambia la cuestión. ¿Por qué? Porque sigo teniendo el cilindro, pero esta vez la cavidad que lo recibe es un anillo completo, lo cual le va a permitir girar sobre su propio eje, ¿sí? Su eje va a ser longitudinal y esta articulación trocoide va a hacer movimientos de rotación interna y externa. Va a ser uniaxial asociada al eje longitudinal. Las articulaciones en silla de montar, vamos a ver que tengo una superficie que es cóncava, ¿sí? Hacia un lado y la otra que es cóncava hacia el otro, ¿sí? Es decir, las convexidades y las concavidades de las superficies articulares, lo que van a hacer es oponerse, ¿sí? Esto lo que a mí me va a permitir es tener dos ejes de movimiento, ¿sí? Un eje antero-posterior, que me va a permitir hacer flexión y extensión, y un eje lateral que me va a permitir hacer flexión y extensión. Es decir, va de nuevo, un eje antero-posterior que me permite hacer aducción y abducción, me corrijo, y un eje latero-lateral que me va a permitir hacer flexión y extensión, ¿sí? Esos son los movimientos que hace una articulación en silla de montar. Ahora, una articulación plana, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, es una articulación que básicamente tiene muchos ejes de movimiento, pero se desplaza poquito sobre la superficie. Entonces, es semimóvil, pero se mueve en muchas direcciones, así que sigue siendo multiaxial, pero se mueve poquito, como que el movimiento es cortito dentro de todos los ejes que tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué nos llevamos como conclusión de esta diapositiva? Básicamente que la geometría de las articulaciones de artrosis me van a poder determinar la cantidad de movimientos que va a tener una articulación. Y que si yo conozco el género de una articulación, ya puedo saber cuántos ejes están asociados a esa articulación y qué movimientos va a hacer. Después lo único que tengo que hacer es básicamente ir agregándole los detalles particulares de cada articulación que vaya estudiando. Con respecto a lo que son los movimientos de las articulaciones, vamos a ver que tenemos movimientos simples y movimientos complejos. Los movimientos simples son los que acabamos de ver recién, ¿sí? La flexión es acercar uno de los segmentos que se encuentra, o sea, es acercar un segmento al otro entre los cuales se encuentra interpuesta una articulación, ¿sí? Como por ejemplo el codo. El codo está interpuesto, o sea, el codo es la articulación y está interpuesto entre el brazo y el antebrazo. La flexión sería acercar el antebrazo al brazo, ¿sí? Y la extensión es lo contrario, ¿sí? Es alejar aquellos elementos que se encuentran entre la articulación interpuesta, ¿sí? O sea, yo alejo el antebrazo del brazo. La aducción, como habíamos dicho, es acercar el eje, acercar el miembro al eje, ¿sí? Al eje medio del cuerpo, y la abducción con B es alejar, ¿sí? Es como parar el colectivo. Cuando yo paro el bondi, estoy haciendo abducción del miembro superior. Y la rotación medial y lateral es llevar, por ejemplo, cuando yo tengo el codo flexionado, ¿sí? Como si estuviera sosteniendo una bandeja, llevo la bandeja hacia afuera, eso es rotación lateral, y si la llevo, me la acerco al pecho, eso es medial, ¿sí? Entonces rotación interna y externa o medial y lateral. Y después voy a tener movimientos complejos. Estos movimientos complejos van a resultar de la suma de alguno de estos movimientos simples, como por ejemplo la circunducción, ¿sí? O son movimientos que se van a hacer en ejes particulares, o por ejemplo, movimientos que los voy a poder descomponer en otros movimientos más pequeños, ¿sí? Que son todos estos que tenemos acá. No los podemos estudiar ahora en este momento porque cada uno de estos corresponde a algún tipo de articulación particular que se va a ver en su momento, ¿sí? La circunducción se ve con
la articulación glenohumeral, pronación y supinación con el codo, inversión y eversión se ven con el pie, la oposición con la mano, nutación contra nutación se ven con cadera. ¿Me explico? Diducción se ve con articulación temporomandibular en cara. Así que para poder entender cada uno de estos, yo primero tengo que conocer muy bien la anatomía de esa articulación. Y ahí, de acuerdo a la geometría y los músculos que estén moviendo esa articulación, yo voy a poder comprender a los movimientos complejos. Por el momento, lo que deben saber hasta ahora es poder reconocer a los movimientos simples, recordar que estos movimientos están asociados a los ejes que estuvimos viendo recién y a las articulaciones que estuvimos viendo recién, y saber que vamos a tener movimientos complejos que vamos a ir viendo con cada uno de los TPs que siguen. ¿Sí? Esperamos que les haya servido este video y nos vemos en los próximos. Chau, chau.